Introducción. ¿Quién inventó realmente el coche autónomo? ¿Fue Google, Tesla o un ingeniero olvidado que trabajaba en secreto hace casi un siglo? ¿Estamos viviendo una revolución tecnológica o solo somos parte de un plan que lleva décadas cocinándose? Hoy, en Rápidos y Poderosos, vamos a desvelar la historia oculta de los coches que se manejan solos. Una historia llena de mitos, realidades, experimentos sorprendentes y secretos que nunca viste en un anuncio de Tesla ni en un evento de Silicon Valley. Lo que vas a escuchar ahora no lo encontrarás en ningún anuncio de Tesla ni en las notas de prensa de Google. Capítulo 1. El mito del futuro. Durante buena parte del siglo XX y comienzos del XXI, la idea de un coche que pudiera conducirse solo era terreno exclusivo de la ciencia ficción. La cultura popular no solo imaginó el futuro, lo vistió con neones, inteligencia artificial parlante y tecnología que parecía rozar la magia. En la televisión de los años 80, Knight Rider, el auto fantástico, no era solo entretenimiento, era una fantasía tecnológica colectiva. KITT, ese Pontiac Trans Am negro con luces rojas que parpadeaban como ojos electrónicos, hablaba, analizaba amenazas y tomaba decisiones autónomas. Tenía personalidad, ética programada y hasta sentido del humor. No era un coche, era un compañero digital. El cine tampoco se quedó atrás. En Total Recall, los taxis eran conducidos por androides que no requerían conductor humano. Y luego, Minority Report, basada en un relato de Philip K. Dick, nos presentó autopistas tridimensionales, donde los vehículos se desplazaban verticalmente por las fachadas de los edificios, como insectos biomecánicos, escalando el concreto de una megaciudad futurista. Todo esto, aunque visualmente deslumbrante, parecía destinado a un futuro tan lejano como improbable. El espectador promedio lo recibía como parte del espectáculo visual: luces, pantallas, distopías y sueños digitales. Pero mientras los espectadores aplaudían la imaginación de los guionistas, lejos de los reflectores, en laboratorios universitarios y centros de investigación militar, los ingenieros ya estaban en otra etapa, la de la acción. Porque la verdad es esta: el coche autónomo nunca fue solo una fantasía. Ya en la década de 1920, se experimentaba con sistemas rudimentarios de control remoto para automóviles. Y hacia mediados del siglo XX, científicos como Ernst Dickmanns en Alemania comenzarían a integrar visión computarizada y algoritmos básicos de navegación. Mientras el público seguía soñando con autos que hablaran, los científicos soñaban con algo más sencillo pero revolucionario: un vehículo que pudiera ver, pensar y decidir sin ayuda humana. El avance no fue inmediato. Los primeros prototipos eran torpes, limitados por la informática de su época y los sensores primitivos. Pero sembraron una idea peligrosa: que el volante ya no era necesario. Y lo más sorprendente es esto: el primer coche autónomo, funcional, con sensores, dirección automática y toma de decisiones, fue concebido antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 2. Los primeros experimentos olvidados. En 1925, Francis Houdina captó la atención del mundo con el American Wonder, un coche controlado por radio que circuló por las calles de Nueva York. Imagina la escena: un vehículo avanzando entre tranvías, caballos y peatones sin que nadie estuviera al volante. Era un espectáculo para los curiosos, pero también una demostración de lo que la tecnología podía lograr. Aunque Houdina desapareció de la historia, su idea quedó flotando en el aire. Los coches podían, de alguna forma, obedecer a una máquina en lugar de a un ser humano. En los años 50, General Motors y RCA fueron más allá. Crearon un sistema de carreteras con cables magnéticos enterrados bajo el asfalto que enviaban señales a los vehículos. En ferias internacionales, se presentaba como la autopista del futuro. Los anuncios prometían un mundo donde las familias viajarían tranquilamente mientras los coches se guiaban solos.
Incluso revistas de ciencia popular llegaron a pronosticar que en el año 1975 ya no necesitaríamos conductores. Pero había un problema. La infraestructura necesaria era demasiado costosa. Requería rediseñar ciudades enteras y en plena posguerra, el dinero estaba destinado a la reconstrucción y la carrera espacial. Así, estos sueños quedaron en el cajón de los proyectos imposibles. Pero si crees que estos experimentos quedaron en la historia como simples curiosidades, espera a conocer lo que sucedió en Alemania en los años 80. Capítulo 3. De la guerra al silicio. El impulso definitivo hacia la autonomía vehicular no provino de la industria del entretenimiento ni del sector civil. Fue la guerra, como tantas veces en la historia de la tecnología, la que encendió el motor de la innovación. En plena Guerra Fría, cuando las superpotencias se disputaban el dominio del mundo no solo con armas nucleares, sino también con la supremacía tecnológica, surgió una necesidad apremiante: crear vehículos no tripulados capaces de adentrarse en zonas de conflicto, terrenos minados o áreas contaminadas sin poner en riesgo la vida humana. Aquí entra en escena DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los Estados Unidos, una entidad poco conocida fuera del ámbito militar, pero absolutamente crucial en la historia moderna de la tecnología. A esta agencia le debemos, entre otras cosas, los orígenes de Internet, ARPANET, el GPS y los sistemas de navegación autónoma. A mediados de los años 80, DARPA comenzó a financiar con mayor énfasis proyectos orientados al desarrollo de vehículos terrestres autónomos, con sensores avanzados, visión artificial y algoritmos de navegación. Estas primeras iniciativas aún dependían de supercomputadoras del tamaño de refrigeradores, pero marcaron una transición del sueño cinematográfico a la aplicación militar. Europa no se quedó atrás. Mientras tanto, en el corazón de Baviera, la Universidad de la Bundeswehr en Múnich, una institución académica orientada a la formación de élites militares e ingenieros de defensa, avanzaba en paralelo. El profesor Ernst Dickmanns, pionero en visión computarizada, lideraba un equipo que en 1987 logró un hito inaudito. Un Mercedes-Benz Clase S circuló de forma autónoma por carreteras abiertas al tráfico, cubriendo más de 20 kilómetros sin intervención humana directa. Utilizaban un sistema de cámaras montadas que captaban la carretera, señales y bordes del camino. Las imágenes eran procesadas por una arquitectura computacional compleja que identificaba patrones, detectaba curvas y anticipaba obstáculos. Era una forma embrionaria de lo que hoy llamamos percepción visual automatizada. Pero lo verdaderamente revolucionario era el concepto mismo: que una máquina interpretara el entorno visual y tomara decisiones en tiempo real, como lo haría un ser humano al volante. Este experimento no solo fue técnico, fue filosófico. Por primera vez, el concepto de autonomía se acercaba a la noción de agencia cognitiva en una máquina. El proyecto VAMP, el verdadero debut del coche inteligente. A principios de los años 90, este mismo equipo llevó las cosas aún más lejos. Nació el proyecto VAMP, una verdadera obra de arte de la ingeniería para su época. El sistema fue montado sobre un Mercedes Clase S que, gracias a una combinación de cámaras estereoscópicas, procesadores de visión y un sistema de control autónomo, recorrió más de 1000 kilómetros por autopistas alemanas a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. No solo mantenía el carril, adelantaba vehículos, cambiaba de carril, mantenía distancia de seguridad y se incorporaba al tráfico. Todo esto sin intervención humana directa, y en una era en la que la gran mayoría de hogares aún usaban teléfonos con disco y almacenaban datos en disquetes. VAMP era, en esencia, el primer coche verdaderamente autónomo funcional en condiciones reales de tráfico. Lo hizo décadas antes de Tesla, Google o cualquier otra empresa del Silicon Valley. Y sin embargo, pasó casi desapercibido. Los medios internacionales no prestaron mayor atención.
No hubo campañas virales ni ruedas de prensa multitudinarias. El proyecto quedó archivado en publicaciones científicas y conferencias técnicas, conocidas solo en el reducido mundo de la robótica y la inteligencia artificial. Pero el precedente había sido establecido. Piensa en esto. Mientras en tu casa aún luchaban por programar el VHS para grabar la novela del domingo en una autopista europea, un coche ya se manejaba solo a 130 por hora, adelantando camiones como si fuera ciencia ficción hecha metal. Capítulo 4. Google y el Renacimiento. El verdadero punto de inflexión no ocurrió en un laboratorio, sino en el desierto. En 2004, el gobierno de Estados Unidos, a través de DARPA, lanzó un reto sin precedentes, el Grand Challenge. Una competencia en el árido e implacable desierto de Mojave, donde distintos equipos, formados por universidades, empresas privadas y entusiastas de la robótica, debían lograr que vehículos completamente autónomos recorrieran un trayecto de 240 kilómetros sin intervención humana. Lo que ocurrió fue, en apariencia, un fracaso estrepitoso. Ningún vehículo completó la ruta. El que más avanzó recorrió apenas 12 kilómetros antes de volcar contra una roca. Los titulares no tardaron en burlarse. «Los coches inteligentes no son tan listos», decía un periódico. Para muchos, fue una prueba de que la autonomía vehicular era un sueño ridículo. Pero para los ingenieros fue exactamente lo contrario. Una señal de que el reto era posible y que el siguiente paso era cuestión de iteración, no de fe. En 2005, apenas un año después, la historia se reescribió. 5 vehículos completaron el recorrido del nuevo Grand Challenge. El progreso fue dramático. La combinación de mejores sensores, algoritmos más refinados y una comunidad de desarrollo colaborativo impulsó una evolución sin precedentes. Entre los equipos destacados se encontraban universidades como Stanford y Carnegie Mellon, y fue allí donde nació una nueva generación de expertos en robótica y visión computarizada. Google no tardó en tomar nota. El experimento secreto de Mountain View. En 2009, bajo el más estricto secreto, Google inició un proyecto liderado por Sebastian Thrun, un veterano del Grand Challenge de Stanford. Usaron un modesto Toyota Prius, equipado con sensores LiDAR, cámaras de alta resolución, radares y un cerebro computacional capaz de integrar toda esa información en tiempo real. Durante meses, el vehículo recorrió las calles de California de manera totalmente autónoma, mientras las autoridades y los ciudadanos no sabían que estaban presenciando una revolución. En 2010, Google reveló que sus coches ya habían acumulado más de 200.000 millas sin intervención humana. Y no solo en autopistas rectas y predecibles, sino en entornos urbanos, con semáforos, peatones, ciclistas y caos real. Fue en ese momento que la industria y el mundo entendió que la conducción autónoma ya no era un concepto futurista, era un hecho. Nacía así Waymo, la filial de Alphabet dedicada exclusivamente a desarrollar taxis autónomos y soluciones de movilidad sin conductor. Lo que empezó como un experimento se convirtió en un modelo de negocio con implicancias globales. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Son realmente seguros estos coches? ¿O estamos confiando ciegamente en un sistema que aún tropieza, sin saber bien cómo ni cuándo lo hará? Capítulo 5. Mitos contra realidades. Uno de los mitos más comunes y peligrosos es creer que los coches autónomos ya son perfectos, que están listos para reemplazarnos por completo en cualquier contexto. La realidad, sin embargo, es mucho más matizada. Si bien han demostrado ser notablemente seguros en entornos controlados, como autopistas bien señalizadas o ciudades mapeadas en alta definición, aún presentan graves limitaciones. No responden con eficacia ante tormentas eléctricas, nieve intensa o situaciones imprevistas como una carretera rural sin marcas visibles. El coche autónomo no ve, interpreta datos. Y si los datos son ambiguos o inestables, las decisiones pueden fallar. Otro mito frecuente es pensar que se trata solo de tecnología de lujo para millonarios.
pero su verdadera razón de ser es mucho más profunda: salvar vidas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.3 millones de personas mueren al año en accidentes de tráfico, y el 90% se debe a errores humanos, distracciones, fatiga, velocidad excesiva o conducción bajo sustancias. Si los sistemas autónomos logran reducir siquiera un 10% de esa cifra, estaríamos ante una transformación de salud pública sin precedentes, comparable a la invención del cinturón de seguridad o el freno antibloqueo. También existe un mito económico inquietante: que los coches autónomos destruirán millones de empleos. Es cierto que los sectores del transporte, camioneros, taxistas, repartidores, enfrentarán una disrupción. Pero como en toda revolución tecnológica, se crearán nuevos trabajos en programación de sistemas de navegación, mantenimiento especializado, ciberseguridad vehicular, análisis de datos y gestión de flotas automatizadas. No es la muerte del trabajo, sino su mutación. Y lo más inquietante es esto: el verdadero valor de los coches autónomos no está en la conducción, sino en algo que casi nadie menciona, pero que redefine nuestra relación con el tiempo y el espacio. Capítulo 6. El futuro secreto. El verdadero secreto de los coches autónomos no es el volante que gira solo, sino los datos. Cada trayecto recopila información sobre rutas, horarios, hábitos de consumo y hasta el estado emocional del pasajero. Tesla, por ejemplo, recopila datos de millones de kilómetros recorridos por sus clientes para mejorar sus algoritmos. Imagina un futuro en el que tu coche sepa que estás cansado y te sugiera detenerte por un café, o que, mientras conduces, aparezca una oferta en tu pantalla para comprar entradas de cine porque detectó que pasas cerca de un centro comercial. Para algunos, esto será comodidad. Para otros, una invasión total a la privacidad. Las empresas lo saben. El coche autónomo no solo será transporte, sino una plataforma de información y consumo. En el futuro cercano, quien controle esos datos controlará la movilidad del planeta. Entonces, la gran pregunta no es si los coches autónomos van a dominar las calles, sino quién controlará todo lo que ellos saben de ti. Conclusión. La historia de los coches autónomos no comienza con Tesla ni con Google. Comienza en 1925 con un coche controlado por radio, sigue en los años 50 con autopistas futuristas, continúa en la Guerra Fría con proyectos militares secretos y llega hasta nuestros días con Waymo, Tesla y Uber liderando la carrera. Lo fascinante es que durante décadas la humanidad creyó que este era un sueño lejano, mientras la tecnología ya avanzaba silenciosamente. Y lo más inquietante de todo es que, aunque los coches autónomos prometen seguridad y comodidad, también abrirán un nuevo debate sobre privacidad, control y poder. La próxima vez que veas un coche que se maneja solo, pregúntate: ¿es el futuro que soñamos o el secreto mejor guardado del pasado?